Buenas noches. Vamos a empezar con la siguiente ponencia, que yo creo que tal vez es un poco la que levanta más morbo de todo el Congreso, por lo menos por los feedbacks y emails que me habéis enviado. Delante de vosotros tenéis a Jorge Martín, inspector jefe de delitos informáticos de la Policía Nacional. También anteriormente a ello ha sido el jefe de grupo de crimen organizado de la Policía Nacional y, como os dije, levanta un poquito de morbo, ¿verdad? Nos va a hablar, como podéis ver ahí, de cómo asegurar la web contra todo tipo de ataques internos y externos, y os dejo con él. Buenas noches. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a la organización por habernos proporcionado la oportunidad de venir a compartir un rato con todos vosotros. Y algo que creo que es muy importante tanto para vosotros como para mí es que pues nos conozcamos un poco y sepamos un poco que en un momento dado, cuando tengamos una necesidad, pues qué podemos hacer, ¿no? Bien, vamos a hablar de seguridad en la web, un poco al hilo de la temática del Congreso. Y lo primero que debemos preguntarnos es, evidentemente, qué es la seguridad y qué es la seguridad aplicada en este campo. Hay otros campos donde la seguridad podemos incluso medirla. Imaginemos, no sé, un cálculo de estructuras en una obra de ingeniería. Hay una serie de ecuaciones que podemos resolver para ver si una estructura ofrece la suficiente resistencia, la suficiente seguridad. No vamos a hablar de esto, afortunadamente. Podemos hablar de seguridad a nivel hardware, seguridad de las comunicaciones, podemos hablar de firewalls, podemos hablar de arquitecturas de red, de tunelización, de protocolos, de un montón de cuestiones. Afortunadamente tampoco vamos a hablar de esto. Y como se me agotaban un poco las posibilidades, pues me puse a buscar por internet. Digo, bueno, ¿y de qué podemos hablar? Vamos a ver qué encontramos relacionado con la seguridad. Y encontramos pues otro tipo de medidas de seguridad. Tampoco vamos a hablar de esto, pero bueno, es interesante, puede tener un efecto disuasorio en un momento determinado, ¿no? Gracias. Bueno, pues llegado a este punto y ya hablando un poquito más en serio, ¿qué es la seguridad o concretamente qué podemos entender por seguridad informática? Pues podemos entender que se encarga de identificar las vulnerabilidades de un sistema y de establecer las contramedidas que puedan evitar que alguien explote o saque partido a esas vulnerabilidades, ¿no? Conceptos básicos que tenemos que definir entonces: vulnerabilidad, evidentemente, es el punto o aspecto del sistema susceptible de ser atacado o de dañar la seguridad del mismo, y representan las debilidades o aspectos que un atacante puede aprovechar para entrar en un determinado sistema. Amenaza es la posibilidad de que esto ocurra. Tenemos amenazas de distintos tipos, desde amenazas de personas, programas, sucesos naturales. Representan entonces los posibles atacantes o factores que pueden aprovechar estas debilidades del sistema o estas vulnerabilidades. Y las contramedidas, que al final es lo que nos interesa a todos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar que esto suceda? Pues son las técnicas de protección que podemos adoptar contra estas amenazas. Bueno, vamos a tratar de pasar este ladrillo de forma un poco rápida. ¿Qué características tenemos que garantizar con esto? Pues la confidencialidad, es decir, evitar que personas no autorizadas puedan acceder a la información que se almacena en un determinado sistema o en una determinada aplicación. La integridad, es decir, que los datos que proporciona o que maneja una aplicación no se hayan falseado, que los datos recibidos son exactamente los que se enviaron o se almacenaron y no haya habido en el proceso intermedio ninguna modificación. Y, por supuesto, la disponibilidad, que el sistema se mantenga funcionando y que podamos acceder a esos datos en el momento que los necesitemos. Otros aspectos: autenticidad, para saber que el origen de la información es el que dice ser, de tal forma que podamos validar la identidad del emisor.
Consistencia, que el sistema o la aplicación hace lo que se supone que tiene que hacer y no otra cosa diferente. Aislamiento, en cuanto a que personas no autorizadas no puedan acceder a esa información. Y una parte muy importante para nuestro trabajo, que es la capacidad de auditoría, ¿no? La capacidad de determinar qué acciones o procesos se han llevado a cabo en un sistema o en una aplicación, en qué momento, por quién y cuáles han sido sus resultados. Bien, hay una serie de principios, fundamentalmente los dos primeros son muy importantes y se aplican a todos los campos de la seguridad, pero especialmente a este del que estamos hablando, que son el principio de menor privilegio, es decir, que cualquier objeto siempre actúe con los mínimos privilegios para la función para la que ha sido diseñada. Si un objeto determinado, una aplicación determinada necesita hacer determinada cosa, no es ni útil ni práctico y, desde luego, es un riesgo tremendo que tenga permisos para hacer otra cosa distinta. Y el principio del eslabón más débil. Evidentemente, todo se rompe siempre por el eslabón más débil. Y las aplicaciones informáticas, sean aplicaciones web o de cualquier otro tipo, también. Entonces, en todo sistema, el grado de seguridad de un sistema no es la suma de todas las medidas y contramedidas que hayamos implementado, de todos los dispositivos hardware, de todos los protocolos de seguridad que utilicemos, no. El grado de seguridad de todo un sistema es el de su eslabón más débil, siempre. Y luego, bueno, el tema de la existencia de un punto de control centralizado, que siempre ayuda a que podamos alinear de forma secuencial las distintas medidas de seguridad y no tengamos medidas de seguridad diferentes según diferentes accesos, y que haya un acceso muy fortificado y muy cuidado y otro más débil, ¿no? Bueno. Más principios fundamentales. Debemos procurar que en caso de fallo el sistema quede siempre en un estado seguro. Si se produce un error, que desgraciadamente se producen, eso no pueda ser utilizado para ataques posteriores. Hay que tener en cuenta, evidentemente, que cualquier mecanismo puede ser vulnerable si existe la participación de algún usuario con los privilegios necesarios. Y, por último, y esto es más un consejo que un principio, mantener las cosas dentro de lo que cabe lo más simples posibles, ya que la complejidad siempre permite esconder más fallos y más errores. Bien. Y ahora viene la pregunta del millón: ¿cómo aplicamos todo esto al diseño web, ¿no? Bueno, pues buscando un poco de documentación sobre cómo aplicar esto, encontré una página que seguro que muchos de ustedes conocen, que es el proyecto de seguridad en aplicaciones web. Es un proyecto que comenzó en el año 2000 y que tiene como misión crear una comunidad abierta en la que se elaboren documentos de buenas prácticas y herramientas relacionadas con la seguridad en aplicaciones web. La finalidad de esta organización es, la finalidad fundamental es la de promover la difusión de toda esta documentación y del conocimiento, en definitiva, en materia de seguridad web. Hay dos documentos para mí fundamentales. El primero es el Top 10. Actualmente disponemos del Top 10 de vulnerabilidades como documento del año 2004 y del año 2007. Y es una lista con las 10 vulnerabilidades más habituales y más graves que se detectan en aplicaciones web. Y luego el segundo documento, evidentemente, es fundamental, una vez que ya sabemos cuáles son las vulnerabilidades más importantes, cómo construimos aplicaciones seguras. Las vulnerabilidades más importantes, cómo construimos aplicaciones seguras. Es un manual para diseñar, desarrollar e implantar aplicaciones web seguras. Bueno, ¿todo el mundo ha tomado nota de la URL de este manual? Pues yo creo que en los 40 o 45 minutos restantes lo que deberíamos hacer es que yo me voy y ustedes se leen el manual, a ver si empezamos a desarrollar aplicaciones seguras. ¿Les parece? No, pues casi mejor vamos a continuar un poquito. Más que nada porque si no igual alguien se enfada.
Bien, vamos a ver cuáles son estas 10 vulnerabilidades que esta organización incluye en su lista como del top 10. Esta es la lista de vulnerabilidades del año 2007. Y a mí me llama especialmente la atención que creo que más o menos, salvo un par de ellas, prácticamente todas, se entiende de la simple lectura de los nombres más o menos de lo que van. No son cuestiones nuevas, no son tecnologías que hayan salido en el último mes. Son cosas muy simples, errores que venimos arrastrando en las aplicaciones desde hace mucho tiempo. Y el número uno, como exponente de esto, el número uno lo ocupa el cross-site scripting, seguido de las técnicas de inyección, fundamentalmente la inyección SQL. Esas dos, y realmente en nuestra experiencia en la Brigada de Investigación Tecnológica esto es así. Estas dos vulnerabilidades, que en principio son relativamente sencillas y que muchos dábamos ya por superadas, son la puerta de entrada en el 90 o el 95% de los casos de las intrusiones que tratamos. Cuestiones tan simples como, veremos después, pues, campos de formularios que no se validan adecuadamente y que permiten inyectar código, que permiten incluso la ejecución de ficheros maliciosos, que es la tercera de las vulnerabilidades en la lista. Y luego, como veremos también más adelante, cuestiones como las fugas de información y el manejo incorrecto de errores, que no son en sí mismos muchas veces una vulnerabilidad, pero sí que son un punto de entrada, un punto que permite un conocimiento del funcionamiento interno de las aplicaciones y que está presente en la mayoría de los casos. De hecho, nosotros en la mayoría de los temas que investigamos acabamos viendo, salvo en el caso de empleados desleales, donde evidentemente la cosa no es así, que la víctima es la víctima, pero podía haber sido cualquier otro. O sea, el atacante realmente busca una determinada vulnerabilidad para la que tiene un exploit o para la que tiene una herramienta y busca un objetivo que pueda vulnerar con esa herramienta. En la mayoría de los casos no va buscando un objetivo concreto. Bien. Otras cuestiones como el almacenamiento criptográfico inseguro, comunicaciones inseguras, pues son menos frecuentes. Bien, pues vamos a ver algunos de estos tipos de vulnerabilidades. El cross-site scripting es un tipo de inyección también, igual que las inyecciones de SQL que veremos después, y es un tipo de inyección HTML que se produce cuando una aplicación toma datos que introduce el usuario y los envía al navegador sin validarlos o codificarlos. De tal forma que nosotros estamos acostumbrados a que la aplicación que estamos desarrollando tiene una cierta secuencia lógica, una cierta forma de funcionamiento, y los datos que el usuario va a introducir en esos campos o en esos formularios, pues normalmente son los adecuados y tienen el formato adecuado. Pero introducir en cualquier tipo de campo, en un formulario, un script malicioso es algo extremadamente simple. Especialmente cuando se utilizan tecnologías como JavaScript, que, como he dicho antes, pues no es algo que haya salido este mes pasado ni el anterior, es algo que conocemos ya desde hace mucho tiempo. Bien. Ejemplos como los que podemos ver en esta transparencia, tan inofensivos como el primero, que nos permitiría mostrar en la pantalla, en el navegador del usuario, un cuadro con un determinado texto y solicitarle una determinada acción o confirmación. O el segundo, que, como veremos, pues nos permitiría la inclusión en un determinado contexto de una URL, de un fichero remoto, que, dependiendo de las reglas de validación que hubiéramos utilizado en ese campo o en ese formulario, pues nos permitiría efectuar unas acciones u otras. Bien. Vamos a ver algún ejemplo muy simple. Para eso, bueno, como no era cuestión de traer aquí varios cacharros, pues voy a utilizar un conjunto básicamente es una aplicación que integra Apache con PHP y MySQL. Está preparada viene con una distribución de Joomla, de un gestor de estos, de un portal, un gestor de contenidos. A ver si arranca, porque ahora está
tratando de bajarse la publicidad, que no se va a bajar porque no le he dado conexión. Y vamos a ver un par de ejemplitos muy simples. Bien. Parece que va arrancando. Los portátiles de la policía tampoco es que sean un prodigio de rapidez. Si alguna empresa de las que están aquí está dispuesta a hacer alguna donación, pues sería bien recibida también, ¿por qué no? Bien. Como digo, voy a mostrar unos ejemplos muy simples, ¿eh? Probablemente la mayoría de ustedes pues ya los hayan visto y bueno, pues no les aporten tampoco. Pero lo que quería demostrar es que son cosas relativamente simples a partir de las cuales se pueden construir realmente cuestiones más complejas. Como decíamos, y voy a volver para atrás un poco para mirar la chuleta. Vale. Algo tan simple como introducir... Bueno, esto es un campo de un formulario muy simple que estaría preparado para que el usuario introdujera su nombre y al enviar la consulta, pues nos daría la bienvenida, ¿no? Se ve bastante pequeñito, ¿verdad? Bien. Este formulario es posible que a lo mejor valide HTML. Vamos a probar. Pues parece que sí, que puedo poner mi nombre en negrita. Como primer ejemplo no está mal, queda bastante lejos de un ataque, pero bueno. Hemos conseguido que la aplicación haga algo que en principio no debería de haber hecho, ¿no? Vamos a probar el otro ejemplito que decíamos. Muy simple. ¿Qué ha pasado? Que ha aceptado lo que estaba antes. Cerramos el script. Uy, pues nos ha dicho hola en una ventanita. Qué bonito. Qué bonito, pues parece que funciona. Vamos a probar más cosas. ¿Seremos capaces de cambiar el título de la página? Pues parece que sí. Igual esta es la base de muchos defacement, ¿verdad? Aquí estamos haciendo estas pequeñas pruebas en algo tan simple como un campo de un formulario. Pero imaginaros un post en un foro, por ejemplo. En algo tan simple como un campo de un formulario. Pero imaginaros un post en un foro, por ejemplo. Si yo consigo inyectarle código de este tipo, cuando alguien lo visite, estas acciones le sucederán a él en su navegador, no a mí. Si he cambiado el título de la página, ¿podría mostrar la cookie del usuario? Quizás sí, ¿verdad? Bueno, eso ya son otras cuestiones. Otro ejemplo que habíamos dicho, la posibilidad de incluir un fichero remoto. Fichero remoto que haga, por ejemplo, bueno, como he dicho, esta aplicación que estoy utilizando lo que hace es montarte en local un servidor Apache, MySQL, etcétera, y PHP. Entonces, concretamente, lo monta en el puerto 85 y yo tengo en una de las carpetas donde he creado estas páginas de ejemplo,
un archivito que se llama xss.js. Pues este parece que no está funcionando. ¿Por qué? Tenía que haber puesto la letra un poco más grande. Ahora parece que sí. Ahora parece que sí. Concretamente, estamos ejecutando algo tan simple como esto. En este caso no tiene mucho sentido porque soy yo mismo el que estoy haciendo las pruebas en mi navegador, pero bueno, si lo colocáramos, como decía antes, en un post en un foro, pues podríamos mandar al usuario a visitar lo que nos apeteciera. Lógicamente no está abriendo la página porque no está conectado a Internet. No me hacía mucha gracia conectarme a Internet a la vez que tengo abierto un servidor web en local. Bien. Estábamos por aquí. ¿Soluciones para todo esto? Evidentemente, validar las entradas, siempre, en cualquier sitio, en cualquier lugar donde el usuario pueda introducir datos, siempre hay que usar un mecanismo de validación que compruebe longitud, tipo, sintaxis, que compruebe que no nos están colocando algo que pueda hacer a la aplicación funcionar de una forma distinta para la que fue diseñada. Y todo esto hay que comprobarlo, evidentemente, antes de que esos datos sean mostrados o almacenados. Y otra de las medidas que se pueden tomar es codificar la salida, codificar de forma adecuada ciertos caracteres especiales, por ejemplo, como utilizando el cuadro que tenemos en esta diapositiva a la derecha, para evitar que lleguen a mostrarse o a almacenarse en un formato que pueda ser interpretable por el lenguaje de turno como algo ejecutable. ¿Alguna cuestión hasta aquí? La siguiente vulnerabilidad, según el top 10 de OWASP, serían las técnicas de inyección de SQL, muy similares a lo que hemos estado viendo ahora, pero utilizando en este caso SQL como lenguaje. Son inyecciones igual y ocurren del mismo modo cuando los datos proporcionados por el usuario se envían a un intérprete sin validarlos, normalmente como parte de una consulta. Y se basan en lo mismo. El atacante puede manipular los datos de la entrada para forzar al intérprete a ejecutar otras consultas, extrayendo o modificando registros de la base de datos. ¿Cómo? Pues introduciendo datos como los que podemos ver en este momento. Lo simple, el forzar a que terminar una consulta, cerrando las comillas que se supone que se han abierto en el código, y introducir una condición que siempre va a ser verdadera, muy utilizado para saltarse pantallas de login. Podemos ir un poco más allá. Ya que nos vamos a saltar la pantalla de login, pues además vamos a cambiar la password o el hash MD5 de la password, si es que está almacenado de esta forma, y vamos a poner la que nosotros queramos. Y ya que lo hacemos, pues vamos a hacerlo en la cuenta de administrador, no vamos a hacerlo en una de usuario. O en casos, por ejemplo, como en Microsoft SQL Server, donde si disponemos de los privilegios necesarios, podríamos llegar incluso a ejecutar comandos de sistema operativo, abrir un shell remoto, vincularlo a un determinado puerto utilizando un netcat, por ejemplo, cuestiones de ese tipo que podrían incluso llevarnos a conseguir el control remoto de una máquina completa. Bueno, antes de ver las soluciones, vamos a ver algún ejemplito más. Otro formulario, como veis, lo mío no es el diseño. Muy simple, en el que se nos está pidiendo que introduzcamos nuestro nombre y contraseña. Bueno, vamos a probar. Este formulario llama a un PHP que lo que hace es construir la consulta en base a los datos que hemos introducido.
Mostramos aquí la consulta para que se vea qué consulta se genera y cómo se hace la consulta a la base de datos y en esa base de datos no hay ningún usuario que se llame Pepe o en todo caso la contraseña no es esa, pues nos devuelve 0 filas, con lo cual no nos loguea. Vamos a probar, por ejemplo, con el usuario administrador y si no me equivoco la contraseña era esta, pues no era esta. Bueno, vamos a ver cuál era porque no me acuerdo. La base de datos es muy simple también. Tampoco damos para más técnicamente. Tenemos una tabla que se llama usuarios. Vale, ya sé cuál es la password. Como veis no me he molestado ni siquiera en almacenar la password codificada, era para un ejemplito. Tampoco es que esta vaya a ser la aplicación web de la NASA ni nada similar. Bueno, pues cuando introducimos la contraseña correcta, pues no sé qué está pasando. Igual nos han hackeado ya. Vale, sí. Esto ha sido una de las pruebas que estaba haciendo. Me he cargado el nombre de usuario. Bueno, esto tampoco tiene más historia. Como decía, en el caso de que introduzcamos la password correcta, pues el sistema nos validaría. Pero claro, ¿qué pasa si introducimos una condición como la que hemos dicho antes? Hombre, pues que no se ve lo que estamos escribiendo, ¿no? Para empezar eso. Y si este está metiendo la password correcta y nos está diciendo que no, que está utilizando una técnica extraña de inyección, bueno. Vamos a utilizar un programa que se llama Odysseus, simplemente es un proxy local, que nos permite tiene una funcionalidad muy interesante que es la de interceptar el diálogo HTTP y nos permite además variar el contenido de los parámetros y de las variables sobre la marcha. Configuramos que utilice el proxy, van a ser demasiadas cosas ya en local. Vale. Y aquí tenemos las variables que nuestro precioso formulario está enviando al PHP que se encarga de hacer la consulta en la base de datos. El usuario es admin y el password, cierro comillas. ¿Por qué? Porque entiendo que lo que espera ese campo es un dato de texto, que irá entrecomillado, y añado a continuación una condición que siempre es cierta. Al final dejo una comilla porque, como digo, entiendo que ese campo va entrecomillado y entonces habrá una comilla al principio que yo he cerrado y me sobrará una al final que el sistema espera, ¿vale? Entonces, cuando le paso esto al PHP, que como digo hace la consulta en la base de datos, la consulta concreta es esta y, como vemos, independientemente de cuál sea el password, el sistema nos permite entrar. Bien. Cerramos. ¿Soluciones a la inyección de SQL? Pues, evidentemente, la misma que en el caso anterior. Validar siempre la entrada, usar mecanismos que comprueben longitud, tipo, sintaxis de todos los datos antes de ser mostrados, almacenados o en cualquier circunstancia en las que puedan ser procesados por el intérprete correspondiente. Usar comprobación fuerte de tipos en las consultas parametrizadas, de tal forma que si yo espero un valor que va a estar en un determinado rango o que va a tener una determinada longitud, unas determinadas características, no acepte cualquier otra cosa. Y, como decía antes, permitir siempre los mínimos privilegios necesarios a las aplicaciones que conectan a bases de datos. Algo tan simple como lo que decía lo que veía en la transparencia anterior. Vamos a ver por qué. Aquí.
tratar de actualizar la contraseña del usuario administrador podría evitarse si el usuario con el que corre esa aplicación tuviera privilegios para hacer consultas, pero no para hacer modificaciones en la base de datos. Si en algún momento un módulo determinado de esa aplicación necesita esos privilegios, siempre podríamos otorgárselos temporalmente durante el intervalo de tiempo o durante la secuencia en que va a hacer uso de esos privilegios y luego revocárselos de nuevo. Bien. Y otro punto que hemos hablado antes también, evitar los mensajes de error detallados. Veremos más adelante alguna cosa más sobre esto, que evidentemente le pueden dar a un atacante información sobre la estructura de la base de datos, los nombres de las tablas, los nombres de los campos, que al final en todas estas técnicas es lo más difícil. Lo difícil no es encontrar un sitio que sea vulnerable a estas técnicas, lo difícil es recopilar información sobre el contenido de la base de datos y la estructura de las diferentes tablas. Otra vulnerabilidad más, la tercera según esta lista, sería la ejecución de ficheros maliciosos, lo que llamamos inclusión remota de ficheros, que permitiría al atacante incluir código hostil. Esta es una de las más peligrosas, aunque parezca mentira, y en los casos en los que nos hemos encontrado con la utilización de técnicas de este tipo, la mayoría de las veces hemos visto que se comprometía totalmente el servidor y se llegaba a acceder a él incluso a nivel de sistema de archivos, a nivel de ejecución de comandos del sistema operativo y demás. Este tipo de ataques afecta fundamentalmente a PHP y a XML, no porque sean, desde mi punto de vista, lenguajes más o menos seguros que otros, sino porque son muy utilizados por mucha gente y la mayoría de las veces pues, no con los suficientes conocimientos o no con la suficiente sensibilidad en cuestiones de seguridad. Vale, sí, y ahora se supone que íbamos a hacer algún ejemplito más. Bien. Ejemplos sobre inclusión remota de ficheros. Dos veces no. Vale. Vamos a quitar habrá que quitar el proxy de antes. Esta aplicacióncita está muy bien para hacer pruebas, pero la verdad es que en cuanto abres varias cosas se le va un poquito la olla. No sé si a la aplicación, a Windows o a los dos. Bueno, otro formulario con un diseño precioso, como podéis apreciar. Menos mal que no me gano la vida con esto. Típica lista desplegable para elegir el idioma en el que vamos a, en este caso, ver un documento, por ejemplo. Documento en distintas versiones para distintos idiomas. Si elijo español me muestra la versión española, como veis muy currado también el diseño. Y si elijo inglés, pues la versión inglesa. Vale. Y me diréis, bueno, pero aquí solo hay dos opciones, ¿no? Español o inglés. Aquí tampoco hay posibilidad de manipular la entrada del usuario. Bueno, pues como hemos visto antes, tenemos a nuestro amigo Odysseus. Le decimos que intercepte y vamos a ver las variables. Uy, qué bien, además estas me las pasan por get, por si acaso había algún problema. Tenemos una variable que se llama idioma, bastante previsible el nombre también, por cierto, y a la que se le pasa el valor inglés en este caso, y se me muestra la versión inglesa, o español, y se me muestra la versión española. Muy bien. Pues seleccionando cualquiera de ellos, como decía, con este programita, este proxy nos permite, entre otras cosas, modificar esa entrada, modificar esa variable, independientemente del tipo que sea. Podría haber sido un botón, podría haber sido cualquier tipo de control que permitiera o no la introducción de valores, le da lo mismo. Por eso es tan importante validar. Si yo al otro lado espero dos opciones, inglés o español, pues no voy a permitirle al usuario que utilice estas técnicas para meter cualquier otra cosa. En este caso, lo que hemos dicho que íbamos a hacer, podríamos hacer una
una inyección, un cross-site scripting de los que vimos al principio, pero lo que vamos a hacer, hemos dicho, es incluir un fichero remoto. Concretamente, vamos a incluir un fichero remoto que tengo en otra carpeta del supuesto servidor local. Vale. Tengo varios para probar, pero yo creo que vamos a probar con el R57. ¿Alguien lo conoce, el R57? Es un... Bueno, vamos a verle por dentro. Para empezar no pinta muy bien, ¿no? Es código PHP, más o menos complicado, más o menos larguito. Vamos a tratar de introducir en esta variable idioma de esta lista de dos posibilidades una referencia a ese archivo. Vamos a ver si me acuerdo cómo iba esto. No sé si había que cerrar la... Mal... R57... PHP... No, TXT. ¿Qué tenemos aquí? Qué pantalla más bonita. Para empezar estoy viendo ya el directorio local aquí en el medio. Cierta información sobre el equipo. Se me ha olvidado cerrar el Odysseus y nos va a dar un poco la lata. Vale, ya está. Cierta información sobre el sistema operativo, sobre el servidor, versión utilizada, versión de PHP, nombre del usuario, carpeta en la que estamos. Versión de PHP, nombre del usuario, carpeta en la que estamos. Este botón que dice PHP Info. Vale, bueno, aquí hay un problemita porque como esto se lo he pasado como parámetro para incluirlo y es el PHP maligno, digamos, ya incluye otro parámetro, pues bueno, ahí tengo una cuestión que no la tengo todavía muy bien resuelta. Pero bueno, he hecho este otro archivito que lo que hace es incluir el ejecutable directamente para que veamos las opciones que tiene. La opción PHP Info pues nos está dando pues toda esta información sobre el sistema, sobre la configuración de PHP, sobre las rutas de include, sobre la dirección de correo configurada en el sendmail, el servidor de correo saliente, en fin, sobre Apache. Información bastante valiosa, creo yo, para un atacante, ¿no? No olvidemos que esto es PHP, se está ejecutando en el servidor. En fin, diferente información bastante útil. Vale. Esto tenía un botón de volver para atrás aquí. Sí. Igual hasta funciona. Vamos a ver el PHP ini. Información también bastante valiosa para un atacante, ¿verdad? En un caso real, aquí que está todo con las opciones por defecto, tampoco... Pero es que además, y aquí sí que os iba a hacer la advertencia, ya no hace falta. Ya no hace falta. Como os decía antes, aparte de las maravillosas capacidades de este equipo, Apache y Windows tampoco se llevan muy bien y de vez en cuando, pues, peta un poco, ¿no? Pero bueno, para eso han tenido la amabilidad de poner aquí una maravillosa opción que sirve para reiniciar Apache. Los próximos minutos lo reiniciaremos varias veces, no os preocupéis. Vale, ya está reiniciado.
Yo este script lo hemos corrido en Linux porque nos salió en un caso real que lo utilizaron en una intrusión y, bueno, aquel directamente se lo metieron hasta adentro, se lo instalaron en el servidor y todo, aprovechando que tenía una vulnerabilidad Era no recuerdo qué gestor de contenidos era, pero era el típico álbum de fotos, que no validaba que lo que se metía fuera una imagen y no fuera un script, y se lo comía. Otras posibilidades que nos deja, pues por ejemplo ejecutar un comando del sistema operativo. Tampoco se lleva muy bien porque está preparado para comandos de Linux. Abrir un determinado fichero y editarlo. Encontrar un texto en una determinada ruta. Evaluar código PHP. Incluso viene preparado ya con los comandos necesarios para borrarse a sí mismo. Subir ficheros al servidor. Ver la estructura de la base de datos, por supuesto si sabemos la contraseña. Cosa que en el caso, por ejemplo, de los gestores de contenidos o de los portales más o menos estándar, no suele ser muy difícil, suele estar en texto en un archivo de configuración. Si tenemos acceso al sistema de archivos local del servidor, no nos va a costar mucho. En este caso, como la base de datos es mía, pues me la sé. Pero bueno, para que veáis un poco la información que puede llegar a obtenerse, ahora petará, pero no os preocupéis, que se recupera. Es curioso, cuando lo estaba probando y veía que se caía el Apache, digo, esto no va a haber forma de hacer nada con ello. Y lanza el comando, peta el Apache, y cuando vuelves y lo reinicias, resulta que el comando se ha ejecutado y ves el resultado. Una cosa curiosa. Bueno, pues aquí tenemos la base de datos DB con la tabla usuarios, que contiene nombre y password, la base de datos Homeland, bueno, esta es de las que os decía, de un CMS más o menos estándar. En fin, información bastante valiosa. Si podemos ver la estructura de la base de datos, pues también podemos hacer un dump y sacar todo el contenido, ¿no? O incluso ejecutar consultas personalizadas, ya que nos ponemos por la herramienta mejor que haga de todo, ¿no? Esto, por supuesto, se lo han currado los rusos. Interesante, ¿no? Como ves, la inclusión remota de ficheros también puede ser un problema, y un problema relativamente grave. Y un problema relativamente grave porque, vamos a ver, la verdad es que no he sido muy cuidadoso, aposta, en la programación de ese maravilloso formulario tan bonito y tan bien diseñado en el que se seleccionaba el idioma, que es algo tan simple como esto. Es decir, recoger el parámetro idioma, meterlo en una variable e incluir el fichero al que hace referencia esa variable. Es decir, estoy metiendo todo el mogollón del código de los rusos directamente en mi servidor a que corra. Vale. Si hubiera hecho algún tipo de validación en este punto antes de hacer la inclusión, de ver si ese fichero, si ese parámetro, perdón, o esa variable tiene el tamaño adecuado, a lo mejor no me había permitido meter la ruta completa del archivo o que tampoco hay problema, porque el atacante en un momento dado dice, bueno, pues lo muevo a otro sitio donde la carpeta se llame 1 y el archivo se llame 1, para que pueda meterlo en un espacio más corto. O hacer alguna validación como que efectivamente fuera uno de los nombres de los idiomas soportados. Bien, vamos a cerrar este. Y vamos más o menos por dónde, por aquí, vale. Referencias directas a objetos, otra vulnerabilidad, cuando el desarrollador expone un dato, un interno, un fichero, un directorio, una base de datos, un registro, una clave en una URL. Cuando dejamos ver algo que no se debería ver, que es interno de la aplicación, pues a veces ocurren cosas pues un tanto extrañas. Esto lo habréis visto montones de veces. Bueno, pues tan simple como hacer una búsqueda en Google
con las palabras index of barra y vemos la raíz de cientos de servidores en todo el mundo, todos los que queramos, hay un montón. Algunos tienen archivos realmente curiosos. Pérdida de información, manejo inadecuado de errores, cuestiones muy similares a la que acabamos de ver. Las aplicaciones de forma intencionada o ante un evento de un error pues pueden mostrar información que nos puede ser útil y puede ser aprovechada por el atacante para llevar a cabo otros ataques más sofisticados. Por ejemplo, el típico error de MySQL que nos muestra pues toda la consulta completa. Curioso que guarden en la tabla el precio de los productos, ¿no? En un portal de venta online de determinado producto. Consejos generales para evitar que pasen estas y otras muchas cosas que pasan a diario. Bueno, los típicos, los habréis oído cientos de veces. Lo único que me gustaría es tratar de que nos sensibilicemos todos un poquito más y les prestemos un poco más de atención y a la hora de desarrollar nuestras aplicaciones pues tengamos en cuenta estas cosillas. Deshabilitar servicios, cuentas que no utilicemos, actualizar sistema operativo, aplicaciones, versiones de distintos módulos, uso de contraseñas buenas, utilización de firewalls, por supuesto, chequeo de la integridad de las aplicaciones, del código, de que no nos hayan metido nada que no. Utilización de firewalls, por supuesto, chequeo de la integridad de las aplicaciones, del código, de que no nos hayan metido nada que no debiera estar ahí, hacer backups, analizar, monitorizar, ver los logs, buscar que no haya cosas raras. Graficar las estadísticas suele ser una fuente de información a la hora de tomar medidas preventivas para evitar este tipo de cosas. Joder, si de repente los chinos o los rusos están visitando mucho mi página y mi página está en gallego, pues igual es raro. Bien. Consultar listas de vulnerabilidades, suscribiros, hay montones, al final no da tiempo de leerlas, pero bueno, buscar la que más os guste y procurar estar un poco al día de las cosas nuevas que van saliendo. Controlar y limitar al mínimo la programación del lado del cliente. Todo aquello que podamos ir en el explorador a ver código fuente, pues su seguridad va a ser bastante relativa. Desactivar la información de errores, limitar el tiempo de las queries. Un bicho como este de los rusos que hemos visto antes, la verdad es que se lleva su tiempo en ejecutarse. Si limitamos en nuestro servidor cuánto tiempo vamos a permitir, normalmente podemos medir perfectamente las consultas habituales de nuestra aplicación, qué tiempo van a tomarse, dar un margen y aún así seguro que evitamos que muchos de estos scripts puedan correr. En fin, procurar desarrollar aplicaciones seguras. Al final he puesto lo de encriptar el tráfico. Otro día podríamos hablar de sniffers y de un montón de cosas. También se obtiene mucha información. Hay aplicaciones en las que sí es vital encriptar el tráfico, en otras pues quizás sea un esfuerzo un poco desproporcionado, ¿no? Pero tenerlo en cuenta, es una opción más. Y cuando todo falla, ¿qué hacemos? Bueno, pues para eso estamos nosotros, ¿no? O tratamos de estar para eso. Como decía antes María Rosa cuando me presentó, soy el jefe del Grupo de Seguridad Lógica en la Brigada de Investigación Tecnológica. Estamos en la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal en la Comisaría General de Policía Judicial. Concretamente, esta es la estructura de la brigada dentro de la que está integrado mi grupo. Como veis, pues nos dedicamos a la protección al menor, todo el tema de pornografía infantil, fraudes en las comunicaciones, fraudes en Internet cada vez más. Seguridad Lógica, que es mi grupo, cada vez me dedico también más a los fraudes porque ya los hackers también les gusta ganar dinero. Se divertían con el cross-site scripting y con estas chorraditas, ¿no? Pero les gusta ganar dinero. Propiedad intelectual, no pasa nada, os podéis bajar lo que queráis del emule. Pero no venderlo, por favor. No venderlo. ¿Vale? A efectos de probarlo, de conocerlo, no comerciar con ello. ¿A qué me dedico? Pues intento investigar ataques, intrusiones, en definitiva delitos de daños informáticos o de descubrimiento y revelación de secretos, bien datos personales, datos de empresa, información privilegiada, todo ese tipo de cuestiones.
¿Qué hacemos tras sufrir un ataque? Y con esto voy a terminar. Pues evidentemente lo que nos interesa es solucionar el problema lo antes posible, recuperar al máximo los recursos y la información, ¿no? Lo que os interesa a vosotros quizás no es lo más adecuado de cara a una investigación, ahora veremos. En ocasiones tenemos una copia de seguridad adecuada que nos permite inmediatamente la reinstalamos y, bueno, hemos perdido los últimos 15 usuarios que se registraron. Tampoco pasa nada. Detectar el fallo, identificar el origen, cuantificar los daños que ha pasado, poder tomar medidas, es interesante. De cara a una denuncia y de cara a que se puedan investigar los hechos y se pueda llegar a localizar y, en su caso, detener al autor, se detiene a gente por estas cosas. Es muy importante para nosotros que se salvaguarde la situación inmediatamente posterior al ataque o al problema de seguridad que sea. A continuación, restaurar la copia de seguridad inmediatamente para no perder el tiempo, para no perder vuestro negocio, para no perder aquello a lo que os dediquéis. Pero a día de hoy, y esto hace unos años era un problema importante en las empresas, cuando le decías, no, es que tienes que hacer una copia espejo de los discos duros para que podamos investigar qué es lo que ha pasado y a continuación tú ya puedes seguir trabajando. Joder, es que me voy a tener que gastar una pasta en discos duros. Los discos duros hoy son consumibles ya, si valen más baratos que los cartuchos de tinta. Bueno, pues cuando pase algo, procurar hacer una imagen de ese disco duro o una copia de seguridad a las malas. Nosotros preferimos que se haga una imagen bit a bit, que se consiga una copia exacta, pues por si el atacante además se ha entretenido en borrar cosas, o en fin, para tratar de recuperar el máximo posible de información. En casos graves, serios e importantes, vuestras empresas seguro que lo son, todas, unas más, otras menos, si lo hacéis ante notario, mucho mejor. Mucho mejor para que mañana no nos puedan decir que es que eso se ha manipulado y además lo hicisteis para justificar el despido de fulanito. Yo no digo que ocurra, pero a lo mejor alguna vez alguien ha pensado que se pueden hacer esas cosas. ¿Se puede usar la copia de seguridad más reciente si el problema ya se había producido cuando hicimos la última copia de seguridad? Hombre, sí, como os decía, no es lo mejor para nosotros. ¿Y qué os vamos a pedir cuando necesitéis poner una denuncia, necesitáis que investiguemos lo que ha pasado en vuestra web o en vuestro servidor? Pues que nos presentéis un informe técnico con una descripción lo más apropiada posible de vuestros sistemas, de qué es lo que hacen, de cómo están montados, de qué es lo que ha pasado, cómo lo habéis detectado, porque desgraciadamente pues no podemos saber de todo, ya nos gustaría. Entonces, muchas veces perdemos mucho tiempo en saber cómo funciona una aplicación determinada o un sistema determinado cuando era tan simple como que nos hubieran dicho, pues utilizo tal aplicación, tal versión, y ya la buscamos, la probamos y vemos, y podemos incluso en muchas ocasiones reconstruir lo que ha pasado. Valoración de los daños, si se trata de daños. Si es información lo que hemos perdido, pues va a ser difícilmente cuantificable, pero muchas veces el atacante pues además borra, destruye, inutiliza cosas. Eso sí es más fácil cuantificarlo. Y en cualquier caso lo que sí que vamos a poder cuantificar siempre va a ser cuánto dinero nos ha costado resolver el problema, securizar nuestros sistemas, arreglar esa vulnerabilidad. Cuando estemos hablando de daños, pues esto es importante porque dependiendo de la valoración que se haga, pues a lo mejor para nuestra empresa ha sido fatal y las consecuencias de un ataque han sido pues, que la empresa casi ha cerrado, pero como hemos cuantificado la cosa muy baja, pues al final acaba siendo una falta. Entonces, que por lo menos le demos la valoración que tiene. Por supuesto, aportar los logs del sistema, de los equipos, de los firewalls, de todo aquello que pueda ser de interés y cualquier otra información que pueda ayudar a comprobar lo que ha pasado. Y como estamos ya además llegando a la hora, pues aquí tenéis nuestros datos de contacto. Ha sido un placer compartir este rato con todos vosotros y, bueno, en la medida de lo posible, trataremos de resolver vuestras inquietudes o de echaros una mano cuando podamos si tenéis algún problema. No os cortéis en llamarnos, en mandarnos un mail y, ya os digo, en la medida de lo posible intentaremos echaros una mano o canalizaros hacia quien pueda hacerlo. Muchas gracias. Lo dejo en pantalla un poquito más para que podáis tomar notas si queréis. De todos modos está en la web.